And finally, we are back. This is the celebration of the 10th years, and I know you're there, and we have been working for you. So remember hashtag 8.8 Legenda Sandbox to talk to us. Let's have fun. Let's have fun because that is the most important thing. And all the lectures of Tema and everything that this world needs to be funner. And a friend of ours, this is the network of communities that we've got after 10 years of talking about cybersecurity. Today, we've got this. A new guest. He is one of the founders of the Security Beside in Sao Paulo. He's a person he has been invested as the knight of the cyber security. So he is Antises. Good morning, everyone. So the floor is yours. Please go ahead. Well, thank you very much. I am from Brazil. I'm one of the co-founders of both sides of Sao Paulo, and we have been working in Latin America, and I would like to invite everybody to watch a video of why Jack Daniel is one of the legends. So we're going to start with Jack Daniel in his presentation. He is the founders of the T-Naval community. He is the co-founder of B-Sides, a builder of communities, and narrator, technologist, historian, mentor, and professional of the security. He has over 20 years of experience in administration and security of networks and safety. He has been working in a broad variety of practical and management position. Jackson, activist of the technology community, podcaster, a speaker in different technology event and security. Also, he has been working in cybersecurity and the Voices podcast and creator of the Shoulders of InfoSec. And Jack has a white hat that is wonderful. So the floor is yours, Jack. I'm so sorry, we're not getting the audio. Hola, muchas gracias por unirse a nosotros. Mi nombre es Jack Daniel y voy a estar hablando de algunas de las figuras históricas de seguridad y otro tipo de historias. Esto es un proyecto en vivo, así que quiero que lo vean en quién debería estar en los shoulders de InfoSec. Así que entremos a este tema y comencemos con las historias. Entonces, el proyecto de Shoulders of InfoSec comenzó hace 7 años atrás para Turbicon y me di cuenta que era mucho más que una presentación. Así que, bueno, vamos a empezar a ver estos trabajos de Shoulders of InfoSec. Y siempre buscábamos más historias y personas que fueran más interesantes. Y también cómo llegamos a donde estamos y también nos podría dar alguna idea de hacia dónde vamos. Comencemos con la presentación. Bueno, pero antes de esto, estos son tiempos muy interesantes. Son tiempos muy desafiantes para todos nosotros. Por lo tanto, quiero recordarles que por favor se cuiden. Y no solamente tienen que cuidarse por ustedes mismos, sino que también por los otros. Y, y también cuídense, cuiden a otros si es que pueden.
también espero que llegue el día en que podamos volver a viajar y que podamos conocernos en persona en algún momento. Y con esto ya dejo de ser el tío Jack y comenzamos con el contenido de esta presentación. Bueno, debemos decir primero que soy una persona ignorante. Soy una persona vieja, he estado haciendo esto por más tiempo del que la gente piensa, porque empecé como mecánico, yo trabajaba en autos y también tenía un entendimiento de un sistema de inventario y esto me llevó a trabajar en un departamento de computadores con repuestos y a través de ese punto lentamente empecé a trabajar más y más con computadores hasta que me di cuenta que podía trabajar en la seguridad de redes y ya he estado trabajando por bastante tiempo y ha sido un gran viaje, pero puedo decir que no lo sé todos y uno de los encantos de trabajar como equipo es que en conjunto sabemos mucho más que de maneras separadas. Entonces, muchas personas que trabajan en este proyecto ha sido fantástico y que lo podemos ver al final de esta presentación, pero hay tanto que aprender y también hay muchas cosas que podemos ver en términos de la seguridad. Esto es algo que también está cambiando rápidamente y de manera dinámica. Empecé a pensar acerca de esto, que no importa cuáles sean sus gustos musicales, uno también puede usar un poquito de tiempo en YouTube o cualquiera sea el sistema de música que le gusta, puede hacer un poco de googlear cosas y puede encontrar una historia. Por ejemplo, me encanta el rock and roll y el blues norteamericano y veo las distintas variaciones en el jazz y la historia de el blues. Y si es que uno vea esto, también puede encontrar cosas que generó una influencia para que hoy día fueran los grandes cantantes hoy día de hip hop y uno podría volver y no siempre ha sido una línea recta en que las personas están haciendo rap y hip hop y que podría darnos una inspiración de ese tipo de fuentes donde la gente está haciendo el rock and roll podría tener una inspiración en el jazz o en el blues, pero no es lo mismo, sino que también es bastante interesante poder adentrarse en ese tipo de cosas. Y si quiere algunas ideas, hay algunos documentarios. Me gusta, por ejemplo, la guitarra eléctrica. No tengo el talento para tocarlo, pero me gusta. Entonces, es un documental que se llama It Might Get Loud. Eh, Trabajamos con The Edge, Jimmy Page y otros. Y es fantástico. Y esto nos puede dar una idea de una historia, la progresión de la música. Y cuando hablamos de los distintos tipos de música, por ejemplo, de Herbie Hancock's, de Miles, del funk jazz, y también tiene una carrera fantástica y nos lleva por un viaje a través de la historia de la música. Hay uno, si es que quisiera tomar una canción, eh, BBC Radio 4 hizo un documental de una canción que se llama Summertime. Si es que a alguien le gusta el contexto de la música regional, también podría eh, tomar este punto y que se puede ver distintos estilos del jazz, de una versión de Janis Joplin, también estas versiones de rock y también el, esto ha sido un viaje fantástico. Con solo una canción podemos ver la historial de Velvet Underground, que sonaba muy original, pero también generó influencia en muchas personas. Ninguno de esto es esotérico, ni mucho menos, pero si uno lo piensa, tomemos algunas de las cosas que hacemos en la vida, porque ¿por qué llegamos hasta este punto? Entonces, ¿por qué nos debería importar el mirar atrás? Y me gusta pensar
que cuando uno toma empieza a mirar por el espejo retrovisor del auto, porque las cosas se repiten y uno quiere saber cómo llegó hasta este punto y qué ha dejado atrás. Así que, bueno, comencemos. Hay distintas formas de decirlo, pero ¿por qué no conocemos estas historias, estas personas? Bueno, las cosas eran distintas. Antiguamente los desafíos, los enfoques de las personas también eran diferentes. La ciberseguridad no era un negocio, sino que era una parte de lo que hacían las personas. También bastante de la criptografía también tenía que ver mucho con el cifrado. Y como ha ido evolucionando, también lo dije anteriormente, es que seguimos cambiando, porque también es difícil mantenerse en el ritmo. Hay personas en nuestro campo, hay muchas personas que están dentro de este campo, que tienen una perspectiva histórica y que ha estado en estos campos por mucho tiempo. También uno trata de mantenerse al día y muchas veces no se puede volver atrás. Entonces, también he tenido el tiempo para comenzar este proyecto, entonces puedo compartir algunos de estos puntos y hemos tenido un trabajo bastante arduo, ni siquiera el 404, porque el 404 era antes de Internet, antes de la web. Si uno puede ver alguna referencia en Wikipedia, es difícil encontrar. En algunos casos, literalmente no existe. Así es que también hemos perdido bastante de esta historia. Mucho del trabajo que se ha hecho en aislamiento o con distintas organizaciones, cosas militares que se hace en secreto o cifrado y también no siempre es público y muchas veces nunca llega a la luz pública. Entonces, no importa si es un secreto y muchas veces no es fácil de encontrar. Las cosas que se hace en la educación superior también podemos verlo en el mundo del InfoSec. Así que tenemos estos grupos, como hemos tenido distintos tipos de audiencias. También hemos tenido problemas en aceptarnos. Hay muchas personas que son mucho más tácticas y el ambiente del InfoSec, gente con más educación y también que no está contribuyendo a los temas del diario, pero los desafíos es que también debemos trabajar en conjunto y también debemos llegar a ver todo ese trabajo que se está haciendo. Muchas de esas personas han fallecido, otros movimientos tienen un rol de gestión y muchas veces no los vemos, los que aún están activos, o muchas veces no los vemos o no están en el mismo circuito de conferencias y también el circuito de los distintos sistemas educacionales o los límites que pueda tener un cierto gobierno. Bueno, eso es en términos de la fase, pero adentrémonos en esto, porque ahora uno conoce los nombres, pero conocemos a las personas. Bueno, por ejemplo, veamos a Alan Turing, estoy bromeando, por supuesto, es quien interpretó a Alan Turing. Y de cierta forma había ciertos excesos en esta película, pero sí nos da una buena idea. Este realmente es Alan Turing y él es conocido por inventar el computador, tiene una historia brillante, su historia de vida también es bastante trágica, lo sabemos, pero es un tipo brillante. Y bueno, este señor también es conocido, pero probablemente no han escuchado mucho de Harold Dworkin, que era un ingeniero. Y él hizo el diseño de ingeniería para poder construir la máquina que se basó en las ideas de Turing y las convirtió en unos planes para que alguien pudiera construir algo y supervisarlos. Entonces también otras personas también empezaron a unir cosas, empezaron a ensamblar, poner pernos y tuercas. Entonces Turing tuvo también parte del crédito, pero esto es para recordarles que muchas otras personas también tuvieron que hacer un arduo trabajo. También a quien no recordamos muchas veces a Gordon Bellman, donde también empezó a trabajar con Turing y con Doc también habían bastantes
personas que estaban rompiendo los códigos para poder hacer estos trabajos. También habían algunas mujeres que trabajaban en poder descifrar estos códigos y también nos dieron algunas muestras para poder acelerar estos códigos, el poder romper estos códigos. Y también teníamos la criptografía y esto nos podía dar una idea del texto plano para poder acelerar y poder romper estos códigos. Entonces, bueno, en términos de nosotros no siempre recibimos la gloria, pero estamos haciendo que este mundo sea un lugar mucho más seguro. Diciendo esto, eh, muchas personas probablemente nunca han escuchado acerca de Jerzy Rossicki o Mary Rossicki, Herkin Sikalski. Y bueno, estas personas son quienes pudieron construir el computador para poder adentrarse en el código Enigma y utilizaron sus habilidades para poder cifrar los primeros códigos Enigma. Esta es una imagen de la hoja de Sikalski, donde se dieron cuenta para poder adentrarse en este código, en estas hojas, y que fueron forzados a que Enigma fuera evolucionar. Y algunas cosas más modernas, Diffie-Hellman, hemos escuchado el nombre de Diffie-Hellman y tenemos aquí este intercambio de claves de Diffie-Hellman, que son estas claves criptográficas en las redes de seguridad para poder asegurarlos de nuevas direcciones en criptografía que se publicaron en el año 76 y también que se están haciendo la distribución de estas claves. El artículo también habla del desarrollo con los distintos tipos de criptografía. Y eso también lo hemos visto por mucho tiempo para poder ver los factores de privacidad. Y Marty estaba interesado en la seguridad física porque también estaba trabajando en un movimiento y estas personas las pueden ver que están ahí dando vueltas, tanto conferencias en San Francisco. ¿Pero han escuchado de Ralph Merkle? ¿Han escu- Bueno, el trabajo de Ralph como cientista computacional también inventó el caching de criptografía, la nanotecnología molecular, ah, la criogenia. También su trabajo es fundacional en la forma en que nosotros aseguramos la Internet. Y otras personas que ustedes podrían conocer sus nombres, si es que vamos hasta este punto aquí. RSA, uno piensa que es una empresa hoy en día, pero son tres personas, River Shamir y Altman. Y son gente normal, son gente real, han hecho distintas invenciones, han publicado los sistemas de votación que están alineados en la criptografía y la democracia también, que es muy importante y es parte del dominio público. La ARI también es parte del criptoanálisis fundacional, en cartografía también. Adelman está utilizando componentes biológicos. Son gente real y todavía están ahí dando vueltas por allí. Lo hemos visto en distintas conferencias, son gente real, no es solamente gente que uno ve en una empresa. Hablamos de la seguridad, secretos y, y mucho más. Y es por eso que hicieron lo que hicieron. ¿Por qué nuevamente alguien que probablemente no conocen, James Ellis, de hecho, en el año 70, mientras que estaba en el GCHQ en Gran Bretaña, James Ellis escribió un paper describiendo lo que él llamó encriptación no secreta en los 70s? Algunos años más tarde se conocería como una encriptación de clave pública. Tenemos otro señor más joven, Clifford Cox, que se unió a esta organización en el 73 y una de las primeras cosas que sucedió fue que se le dio el paper
y le preguntaron, ok, ¿qué piensa? Bueno, sí, hay cosas que comparto, pero hay un algoritmo crítico que más adelante fue conocido como RSA. Posteriormente inventó la encriptación basada en identidad y otras actividades que realizó la misma organización también. Un compañero de la Universidad de Clifford Cox era Malcolm Williamson, que se unió al GCHQ posteriormente y también se le entregó el paper de Edison o eso pensó, y en el año 74 diseñó una manera de intercambiar claves de encriptación en una red en la cual no se confía, y esto se publicó más tarde. Y nada de esto fue conocido, o al menos no conocido por la mayoría de las personas hasta el 97 cuando esto fue desclasificado. Así que es un caso clásico de las cosas que no sabemos, y es interesante que alguien ha pensado en todo esto. Alguien había pensado en los componentes claves de RSA hace algunos años antes. Y también un punto clave, las personas pensaron en esto de manera independiente, pero también, aunque lo hicieron primero, lo que sucedió en GCHQ fue que no se utilizó de manera popular, casi no se utilizó en absoluto y con certeza para el público, no estaba disponible, así que no cambió el mundo ni nada por el estilo. Lo que RSA hizo fue que cambió realmente cómo funciona Internet, entregando seguridad y privacidad por muchas décadas en el futuro. Así que ser el primero no significa necesariamente que vas a ser quien tiene mayor impacto. Así que estas son las personas que tienen buenísimas historias y vamos a ver 10 historias más. Hay algunas que quizás ya han escuchado y algunas que no, así que debemos comenzar con ¿por qué nos preocupa asegurar las cosas? ¿Cuál es el desafío que existe? Porque hay personas que quieren utilizar lo que estamos haciendo y que quieren utilizar información para su propio beneficio o mal utilizarla. Y esta es una imagen de una torre semáforo o más bien una réplica francesa. Y en los 1700, a inicio de 1800, el gobierno francés construyó estas torres en todo el país y las utilizó para enviar señales para el uso del gobierno solamente en todo el país. Y François y Louis Blanc se dieron cuenta de que por un pequeño soborno alguien podía enviar un mensaje a través de este cable o a través de este sistema de señales y esto sería enviado a lo largo del país sin alterar el mensaje en el cual estaba embebido y era una manera muy simple de escribirlo. Podían enviar una una señal diciendo: "Okey, por favor, no considere la última señal porque ha sido un error", y lo que hicieron fue básicamente sobornaron a alguien para que incluyera esa señal en un extremo con noticias de una batalla, por ejemplo, o de bienes que venían de uno de los puntos del territorio, y podían entonces entregar información que les ayudaría a tener beneficios en el mercado financiero. Y dado que estaba en el aire, si tú sabes cómo leerlo, no estaba era codificado, no encriptado, por lo tanto, solo necesitabas, sobornar a alguien más en el otro extremo y ganaron dinero hasta que se les descubrió, le arrestaron y en las décadas más recientes se supo que realmente no había ninguna ley en contra de la manipulación del sistema, por lo tanto, estas personas no pudieron ser condenadas por un crimen. Sí, se fueron de Francia de manera muy sabia cuando fueron liberados, pero la gente ha intentado utilizar o mal utilizar las redes, es algo que ha pasado desde siempre, no es nada nuevo. Vemos al señor Neville Maskelyne de la era victoriana, mago, inventor y hacker. ¿Un hacker? ¿Por qué era un mago en el escenario? Y inventó diferentes cosas que probablemente él querría ser conocido como Turing en vez de ser conocido como la persona que inventó el inodoro de pago. Y está aquí porque él estaba demostrando lo que llamó su sistema asegurado inalámbrico y estaba en una ubicación enviando mensajes seguros de manera inalámbrica a un colega que se encontraba en Londres para mostrárselo a inversores
inversionistas, y Maskelyne fue la persona que envió un mensaje de manera inalámbrica y envió un mensaje que se adelantó al mensaje de Marconi. Por lo tanto, finalmente el mensaje que se recibió fue el de él en vez del mensaje de Marconi. El mensaje era un chiste que se burlaba de Marconi, así que básicamente no funcionó muy bien. No sé si eso es hacktivismo o básicamente hacerlo pasar un mal rato, pero él fue la persona que realizó el ataque en 1903. Así que las personas haciendo estas cosas no son nada nuevo, la verdad. Cuando escuchamos de René Carmel, hay gente que habla de hacktivismo y otras cosas, y él era un experto en computación antes de la Segunda Guerra Mundial, y trabajó en la Oficina de Censo de Francia. Y cuando Francia cayó, él aparentemente estaba cooperando con el gobierno y lo que realmente hizo fue cambiar el censo para esconder personas y no sabemos qué tantas personas, pero es seguro decir que estamos hablando de miles de personas. Y bueno, él fue descubierto y fue asesinado. Y cuando hablamos de habilidades de hackers, estamos hablando de personas que han hecho esto por años salvando las vidas de las personas. Desafortunadamente, él no terminó muy bien, pero él salvó a miles de personas y con certeza se apreció el sacrificio. Tenemos a Elizabeth Friedman, que es una historia interesante también la de ella. En los Estados Unidos hubo un periodo en el cual existía una prohibición de vender alcohol. Y antes de la Segunda Guerra Mundial, Friedman estaba trabajando con la Guardia Costera de los Estados Unidos para descifrar e interceptar los mensajes cifrados que utilizaban los contrabandistas. Y esas habilidades la pusieron la parte frontal, en toda la atención del mundo, y de hecho tenían varios equipos, la Guardia Costera, que ella lideró durante la Segunda Guerra Mundial, y esas habilidades pasaron de una cosa que a mí no me gusta nada, que sería la interrupción de mi suministro de ron, a otra actividad diferente, que no tenía nada que ver con el ron y estaba ayudando, por supuesto, a hacer cumplir la ley en ese momento, pero finalmente sus habilidades pasaron a ser utilizadas en la guerra y ella se mantuvo activa a lo largo de toda la guerra y al inicio había un enorme equipo, pero comenzó con solo una persona que era ella y otra persona más cuya historia no se cuenta mucho. Y aquí tenemos una interesante por diferentes motivos. Fernando Colby Corbató. Recientemente él acaba de fallecer, pero fue la primera persona que pensó la idea de utilizar una contraseña para la autenticación. Pero eso fue al inicio de la computación realmente. Y era seguro porque no habíamos inventado todavía las notas posteadas. Bueno, esto no es verdad. Las cosas que se dicen en los obituarios no son exageradas. El trabajo de él es algo que transformó los computadores tales como los conocemos el día de hoy, de PCs a smartphones, la revolución digital. Puede realmente eh, volver a lo que él hizo en el MIT hace 60 años atrás. Y de manera muy importante, en años más tardíos, él sabía muy bien que habíamos ya dejado atrás las contraseñas, que las contraseñas eran un riesgo legal y en vez de ser una característica segura, era un riesgo. Y él lo supo, lo reconoció y él vivió más allá de su invento y desafortunadamente aún seguimos usando las contraseñas muchísimo. Y otro caballero que no es muy conocido, a menos que usted siga las historias de hackers, se es más conocido por las personas en el mundo de Hackerdom como alguien que ayuda a, a trabajar en esta área. Él ha trabajado en Caltech, en Los Álamos, en la Universidad de California, San Diego, entre otras organizaciones. Ha testificado ante el Congreso sobre los temas de seguridad de los celulares y eso fue en el año 1992. Voy a repetir esto. Tsutsumi testificó ante el Congreso de los Estados Unidos con respecto a los problemas de privacidad de los teléfonos celulares en el 92, hace muchos años atrás, él lo vio venir. Y en el 95 él estuvo involucrado en importantes casos, él lideró
diferentes proyectos con Neil Focal. Es una familia interesante, de hecho, su padre, él ganó el premio Nobel en el 2008 en química, por si no lo sabían. Y aquí tenemos a otra persona, que es, yo mencioné a Kevin Mitnick, que es conocido, las personas a menudo hablan acerca de las personas que se pueden volver o no mejores personas, si reformamos a los hackers o no. Y bueno, tenemos aquí a Robert Morris y ojalá la persona conociera más acerca de la historia de Robert T. Morris, porque él es la persona por la cual en los Estados Unidos tenemos un tipo de respuesta a incidentes computacionales, porque él fue la primera persona y fue el primer motivo por el cual tenemos un CERT, lo que empujó a las personas a darse cuenta de que necesitábamos una manera de responder, necesitábamos un personal, necesitábamos eh, los recursos. Y él, por supuesto, realizó las acciones necesarias. Y bueno, señor Morris obtuvo acceso que no debió tener y fue la primera persona que fue, de hecho, condenada por la ley en los Estados Unidos en el 89 y estuvo 3 años con libertad vigilada. Y seguramente hay personas que lo conocen y saben lo que ha hecho. Y él cofundó dos empresas diferentes. Y Y Combinator es una empresa que sigue ayudando a incubar a nuevas empresas de tecnología y tiene un larguísimo impacto, un enorme impacto, y las personas no se dan cuenta. Y todo ese impacto es debido y gracias a Robert Morris. Pero una cosa que a mí me parece que son más importantes es que él se unió a la escuela del MIT y de hecho ha sido profesor en ciencias de la computación e ingeniería eléctrica desde el año 2006. Por lo tanto, él sí cometió un error, no tenía malas intenciones. La mayoría de las personas lamentablemente solo lo conocen por el Morris Worm, pero ahora él ha encontrado muchas cosas más en la tecnología y ha pasado al mundo de la educación para educar a futuras generaciones de ingenieros eléctricos, ingenieras y personas expertas en computación. Y yo la verdad es que yo no soy bueno en hacer predicciones, yo no soy un futurista. Con certeza, si yo hago una predicción va a estar equivocada. Sin embargo, hay algunas personas que son algo más visionarias que yo, de hecho, mucho más visionarias que yo. El computador va a tocar a los hombres y mujeres en todas partes, en todo momento, casi minuto a minuto. Todas las personas se comunicarán a través de un computador y esto va a cambiar y remodelar las vidas, modificar las carreras y obligarnos a adoptarnos, a adaptarnos a una vida de cambio continuo. Y hay personas que nosotros sabemos que no creerían eso el día de hoy. Y esas personas están equivocadas porque es absolutamente real. Pero Willis Ware hizo esa declaración en el 66. Él analizó hacia dónde iban los computadores, pensó en el potencial de las conexiones, analizó el potencial y se dio cuenta de que iban a cambiar muchas cosas. Y trabajó durante la Segunda Guerra Mundial también en sistemas de radares de clase 5 y estuvo incorporado por muchas décadas a ese trabajo. Y aquí en los Estados Unidos tenemos el Weir Report, el reporte Weir, que comenzó en el año 67, finalizó en el 71, y que tiene un valor fundamental y realmente no se aprecia y ha estado válido por los últimos 50 años. Y algo de la terminología quizás están algo obsoletas, pero el panorama general de lo que se necesita para asegurar un sistema operativo, las ideas de una seguridad básica y los ataques, son cosas que siguen siendo válidas y es muy interesante y fue descalificado en el 74 o 75, fue divulgado, así que si a ustedes les interesa la historia de las cosas, sería interesante analizar este reporte. Hay imágenes que están absolutamente obsoletas, a no ser que cambiáramos algunos nombres y quizás algunas fotos, pero fuera de eso es algo destacable. Es una persona que vio el poder del computador y entendió las implicancias para la privacidad y él pensó que debíamos tener regulaciones para protegernos de esto también. Tenemos a Bob Abbott, que es un caballero realmente impresionante. Trabajó con la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y creó el primer equipo rojo para probar
sistemas seguros en el NSA y otras agencias del gobierno. Y él posteriormente realizó consultorías privadas y probablemente ha sido el primer consultor de seguridad independiente y lideró el estudio RESOS del 71 al 76, lo que finalmente ayudó a entender problemas de seguridad en sistemas operativos e intentó ayudar a entender el nivel de esfuerzo requerido para mejorar la seguridad de los sistemas. Lo interesante es que él pensó en diferentes puntos a los cuales había que concentrarse y había, por ejemplo, ah, diferentes condiciones o parámetros que eran inconsistentes con respecto a la identificación, autenticación, etcétera, etcétera. Y él escribió, de hecho, primer la primera política de privacidad y confidencialidad para la industria de la salud, y de hecho creó el primer QoS que comenzó a hacer operaciones o softwares para observaciones médicas y para las personas que les interesan las películas de hackers. Hay una película que se llama Sneakers, de la cual él fue el consultor técnico y la mayoría de los roles, de hecho, se usaron en ese equipo rojo original de la NSA, las personalidades que están incluidas. Y si ustedes recuerdan, la película, al final, un personaje habla de Bob Abbott, pero no es Abbott realmente. Y esa es otra figura histórica que no muchas personas conocen y también un amigo, un buen amigo. Y esta persona parece que era una persona muy amable y otra persona como Steve Lipner, que a mí me gusta mucho su historia, se graduó de la universidad y se fue a un think tank aquí en los Estados Unidos y se le asignó entonces el tema de de la seguridad de la computación. Y él dijo, no, no quiero hacerlo. Pero tomó el trabajo y dijo: que lo voy a hacer hasta que llegue la persona correcta". Y ha pasado muchas décadas de ese entonces trabajando en seguridad y cambiando las cosas. Él, de hecho, estuvo en Microsoft y fue una de las personas que fue responsable por el programa de confianza de computadores de Microsoft, y son cosas que él hizo. Y él tenía una expectativa de vida bastante útil. En los Estados Unidos ex existió lo que se llamó la serie de arcoíris, que eran entregados por el gobierno para entregar asesoría acerca de todo tipo de sistemas computacionales, y el libro naranjo era fundamental a la hora de asegurar los sistemas gubernamentales y militares, y han sido adaptados en diferentes maneras en todo el mundo. Eso fue a inicio de los 70 y de hecho han sido actualizados de manera continua. Y él fue una de las personas que fue una clave en la fundación y autor clave en el libro naranjo, y en 2015 él escribió un paper llamado El nacimiento y la muerte del libro naranjo, y realmente vale la pena leerlo. Esta cita debe ser interesante para ustedes si siguen ese conocimiento. Si el objetivo del libro naranjo era crear un suministro de sistemas de alta seguridad e incorporar controles de seguridad obligatorios, es difícil encontrar los resultados porque todos fueron un fracaso. Las personas que les interesa la historia se enojan. Yo he compartido esto con oficiales del gobierno en reuniones a puerta cerrada. Y bueno, se comenzó a investigar y lo que él hizo fue hablar acerca de dónde funcionaba y dónde no funcionaba, y con certeza, sí, el libro naranjo tenía puntos de éxito, con certeza, pero había ciertas suposiciones que habían fracasado, habían ciertas suposiciones que no se daban en la realidad, y que me parece que eso es algo crítico, es algo que debemos hacer, de otra manera vamos a continuar cometiendo los mismos errores. Y también debemos considerar que hace algunos años lo entrevistamos en el podcast de seguridad semanal y fue una buenísima conversación. Buenísima. Así que hemos estado hablando acerca de Bueno, estoy hablando de que estamos sobre los hombros de gigantes. Quiero hacer aquí, reformular esta oración. Si es que, que probablemente hubiese visto mucho más lejos si me hubiese parado sobre los hombros de gigantes.
Y creo que esta es una de las mentes científicas más increíbles de toda nuestra historia y pensar en lo que hizo en el mundo que vino después, creo que es clave para nosotros poder entender. Así es que, bueno, he estado trabajando en esto por más de una década y Y bueno, el InfoSec es uno de los proyectos en los que yo estoy trabajando más allá del apoyo que recibo de las personas que me dan empleo en Tenable. Y con esto me conecto con las personas y comparto ideas. Así que, bueno, también vale la pena mencionar que Shoulders of Giants tenemos un proyecto, quiero concentrarme en los hombros más que en los gigantes. No podemos hablar simplemente de los gigantes porque también necesitamos tener los hombros de quienes los necesitan. Y creo en que la forma en que las personas se convierten en gigantes es la mejor manera, porque con esto estamos trabajando y poder avanzar, proporcionar, darle una espalda, un hombre también nos hace gigantes. Y eso soy yo siendo idealista, agregando referencia. Y bueno, esto es una historias de los hackers y hay muchas otras historias. Y, y también esto es lo menos centrado en Estados Unidos y también hay personas que deberían estar ahí si le pueden dar una vuelta. Y bueno, también quiero agradecer a algunas personas. Desafortunadamente no puedo agradecerle a Becky Bass en persona porque desafortunadamente falleció. Ron Gula, Tenable, que es un amigo mío, Marcus Ranum, también que tiene que ver bastante con el trabajo. Hay una página, hay una parte en la página de los pioneros de antivirus y también de las aplicaciones web y de la seguridad. Y en esa sección también hay bastantes conversaciones con Robert Hansen de RSnake. Y también quisiera darle las gracias al doctor Eugene Spafford y no hubiésemos podido hacerlo sin su directriz, sin sus claves, sin sus correcciones. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Como dije anteriormente, shouldersofinfosec.org. También tenemos un wiki y también si es que pueden incluir sus ideas ahí, a ver, entonces, ¿quién es el siguiente en sumarse a la lista? Tenemos aquí esta autopromoción. Tenemos aquí Security Voices Podcast, securityvoices.org. También pueden ir a Jack Daniel en Twitter. Y bueno, esto es el fin de una presentación que acabo de dar, pero bueno, esto puede ser una conferencia o no sé, el futuro está adelante. Muchísimas gracias por estar conmigo aquí y también gracias por poder compartir con ustedes un poquitito acerca de Shoulders of InfoSec. Mm, Thank you very much, Jack, for your lecture. To me, it was a pleasure. I really loved the project. Jack, muchísimas felicitaciones por su charla. Realmente discutí mucho el proyecto que ha mostrado aquí de Shoulders of InfoSec. Tenemos algunas preguntas. In the YouTube chat, we've got some questions. So I'm going to start with a comment that John G made. He said, okay, the question was already in English, but he said that the Hollywood movies that portrayed hackers and the historical figures in a way that sometimes do not represent the real people or the characters.
they make them more attractive to the public or the message they want to send? So, Jack, what do you think about it? Entonces, ¿qué piensas acerca de cómo Hollywood representa a los hackers? Bueno, es un desafío porque Hollywood es entretenimiento. Se supone que debe ser divertido y a veces lo que vemos es divertido y queremos entender que esto está haciendo algo que no es verdad. Y cuando la gente también cree que lo que ve en pantalla es real. A veces son algunas buenas. Me gustó la película Sneakers. eh, También hubo una persona que fue consultor para esa película, pero todo lo que pasa ahí está basado en la realidad. Todo Sneakers tenía que ver eh, con estas personas reales y también el equipo de NSA. Y también películas por ejemplo, la de Alan Turing, se tomaron algunas libertades, hubo ciertas fantasías para poder hacer que Alan Turing fuera una persona más cercana al público en general. Esas cosas me gustan, en que los hackers son todos criminales, es algo con lo que me siento muy frustrado. El término hacker también se ha perdido bastante en términos porque se ve como una definición de criminal. A mí eso no me gusta y también hay personas que muchas veces en mis charlas, que esas cosas como que no tienen sentido finalmente. Así que Alan Turing realmente, René Camille también, las personas estaban discutiendo acerca de qué es un hacker ético y también eso también es bastante ético, porque eso es más bien ser un activista hacker. Y bueno, también los primeros criminales. Y bueno, y también esto nos dice que muchas veces esto no era ilegal y también porque se incluyó a Robert Tubman y también el trabajo que se está haciendo a través de NSA y cuando contaron que habían arrestado a su hijo, pero lo que después que hizo en la universidad, también trabajó en un campo y también fue mentor de cientos de alumnos y de la próxima generación. Por lo tanto, debemos concentrarnos. Debemos concentrarnos en las cosas buenas y ojalá las personas no lo vean de manera tan real, porque lo que se ve en pantalla no es lo mismo que vemos, por ejemplo, en política. Muchas veces yo me frustro, pero me concentro en las cosas buenas. La siguiente pregunta es muy difícil. Un segundo, quiero hacer la próxima pregunta. Sí, lo que pasa es que estábamos justo chateando, es por eso que él sabe cuál es la siguiente pregunta, pero debo formularla. Thank you, Jack. We've got another question. I'm so sorry. From Giovanni Casali. It just that it is quite similar to Gabriel's question because out of all of the names that Jack gave, which one do you think has been the most relevant one and why? Who's your main reference in this area? So, out of all the people, de todas las personas que mencionó, ¿cuál cree usted que es lo más importante, que ha sido el más importante? Bueno, eso es algo muy difícil, es muy complejo, porque todos debemos trabajar en conjunto y hacer nuestra parte. Porque, por ejemplo, en el caso de Turing, también es un trabajo fantástico. Había que hacer un trabajo en equipo y uno siempre podría volver a algunos hábitos porque también fue fantástico porque fue también uno de los primeros consultores de seguridad. Fue la primera persona que destacó como parte de su trabajo y también su trabajo con el gobierno. Bob Allen también creo que fue bastante significativo y algo moderno para ese mundo. Hay otros.
creo que también lo podemos ver en términos de wiki. También hay algunos más difíciles. Tenemos a Bob y también hay gente que es menos conocida, pero es imposible elegir solo uno, pero quizás por la diversidad de lo que se hizo y también en que fue bastante profundo para la industria, incluso de que muchas personas no reconocen aquello. Well, thank you very much, Jack. Tenemos un par de otras preguntas. Si me permiten, me gustaría también discutir las preguntas de Farfila. Así que ella preguntó, no hay muchas mujeres en su presentación, pero ¿usted cree que eso se podría cambiar? The next question is from Fabiola. She says that we don't have many women, but is it possible that we can change that? Bueno, hay muchas mujeres y hay también algunas mujeres que deberían estar aquí, pero esto no es una clase de 8 horas, pero bueno, a las personas les gusta Make It Days, porque también uno de los grandes desafíos, una de las grandes injusticias en la historia de la computación es que muchas de las preguntas fundacionales y del trabajo fundacional lo hicieron las mujeres. También se trató como secretarias como Grace Hopper, que inventó el primer compilador porque empezó a programar que utilizaban estos cables de patch. Y bueno, y también cuando pudimos hacer este trabajo fundacional y cuando vimos lo que se podía hacer con Turing, también no se podían romper los códigos en el caso de Turing. Y también teníamos aquí distintos grupos de arquitectos, así que también esto también era tener una idea de estos textos planos. Entonces también espero que haya mucho más, porque también hemos hecho algo de trabajo. En las generaciones más antiguas también había más mujeres y luego tuvimos la diversidad. La diversidad se necesita por muchas razones, así que esta es una forma también de decir de que realmente espero que las futuras generaciones eh, también estos sean mucho más diversos. Well, we've got more questions that are coming from YouTube. There are so many questions. Thank you very much for that because people like this lecture. I'm just going to ask you about queer sync. They ask Jack, what do you think about the new generations of the hacker community? Um, and now we can have a more equalitarian and cooperative community. ¿Qué opinas de las nuevas generaciones de las comunidades en comparación a las comunidades anteriores de los 80 o de los 90? Y puede que ahora las personas estén trabajando de manera mucho más colaboradores y que se preocupen más de la calidad. ¿Qué es lo que opina acerca de este tipo de comunidades? Bueno, la verdad es que no fue un miembro activo de las comunidades de hackers antiguas. Yo lo sabía, pero la verdad es que estaba ocupado viendo en que los sistemas que yo ejecutaba que estuvieran funcionando perfectamente. Yo sé que algunas personas estaban bastante abiertos porque también hay que ser aceptado dentro de este grupo, dentro de este club. Y esto fue antes de que todos estuviésemos conectados de manera continua. Así que me parece que parte de la tecnología también lo ha hecho mucho más sencillo, pero en general
a mí me gusta la apertura de poder generar esto y me encanta darle bienvenida a nuevas personas, a conectar a las distintas personas y hay personas que consideran que pueden estar solos y que están aprendiendo de distintas personas también que se llama, porque estamos trabajando con otros y estamos parando sobre los hombros de otras personas. Entonces, lo mejor que seamos como una comunidad. Y por favor, discúlpeme por ser tan idealista con la sociedad, porque también este año desafortunadamente no podemos estar juntos, pero como humanos somos criaturas sociales, tenemos distintos recursos para poder establecer comunidades, compartir conocimiento. Estamos todos juntos en esto y me parece que eso es algo fantástico. Todavía hay personas que probablemente son problemáticas dentro de sus comunidades y que tienden a ser bastante escandalosos, pero también todas las personas que han estado participando el día de hoy. Estamos aquí para poder aprender, compartir, conectarnos y aprender. Y eso ha sido fantástico. Buenísimo. Y por cierto, esta conferencia ha sido bastante conveniente porque está en todo el mundo, porque esto nos ha ayudado a reunir a la comunidad y a apoyar también a nuevas personas, profesionales y estudiantes que quieren ser parte de esta comunidad. Sí, sí, por favor. Sí, ustedes han hecho muchos eventos en las últimas décadas y, y ha habido 630 eventos de ciberseguridad en el mundo. Hasta este momento, 192 ciudades, 54 países y ha habido 25 eventos virtuales este año. Y claro, todos lo vemos el día de hoy, todos sabemos que yo preferiría, para aquellas personas que me conocen, a mí me encanta abrazar, yo soy un abrazador, yo le daría abrazos a todo el mundo, pero por ahora vamos a tener que conformarnos con eso hasta que podamos vernos y quizás chocar los puños o los codos hasta que esta pandemia esté bajo control. Y es bueno para nosotros como una comunidad de hackers, es bueno para nosotros como una comunidad de seguridad y tecnología, es bueno para la industria y es bueno para nosotros como personas también poder conectarnos. Sí, con certeza. Tengo un par de preguntas, pero voy a fusionar ambas preguntas para hacer la pregunta. Tengo preguntas de Joe G, Cristian Lara y de Luis también, que están conectados y me preguntan acerca de la industria, las tendencias en la industria. ¿Qué piensas acerca de las tendencias en la industria de InfoSec en términos de aprendizaje de la máquina, inteligencia artificial, la nube, Internet de las cosas? ¿Cómo todo eso se mezcla? ¿Cuál crees tú que van a ser las siguientes tendencias? Y ya lo dijiste en tu presentación, que no eres un... olvidé la palabra, lo siento, ¿no? Que yo no soy futurista, sí, esta era la palabra futurista, no. De hecho, yo he hecho algunas predicciones muy obvias y yo ni siquiera he alterado el curso de la historia diciendo cosas obvias que no han pasado, que sí han pasado. Y bueno, debo decir, como una persona de la vieja escuela de administración de seguridad, yo pienso que es prometedor que a medida que más trabajo con personas que son nativas de la nube, no personas que están llevando la tecnología antigua, no, a medida que trabajo más con personas que son nativas a la seguridad de la nube, hay mucho más optimismo ahí, hay mucho más optimismo en la seguridad moderna en esa comunidad y me parece que va a volver a cosas que hacemos locales también. Ejecutamos a nivel local porque hay ideas que nos están enseñando cómo integrarnos al proceso de desarrollo y y ha sido una dificultad realmente. Las personas se han ido a la nube por ya una década, hay personas que están comenzando, hay personas que aún no confían, pero yo encuentro interesante
que hay un despliegue muy rápido con respecto a todos los desafíos que hay. Y esto nos está dando la oportunidad de entender cómo trabajan los desarrolladores, cómo funciona el proceso de desarrollo, cómo funciona la gestión de productos. Y al entender todas estas cosas, podemos encajar mejor, podemos hacernos parte de esos equipos que crean el software. Porque hasta que no mejoremos cómo se produce y se despliega el software, vamos a seguir simplemente, vamos a seguir intentando parchar cosas y vamos a seguir intentando poner parche curitas sobre las heridas en vez de crear software seguro desde el inicio. Así que espero que con el aprendizaje de la máquina y la inteligencia artificial tengan un lugar porque veo que son valiosas. Estoy seguro que todos tenemos historias donde las cosas o los algoritmos funcionan muy mal y sí pueden ser mal utilizados y pueden ser tomados por otras personas y controlados por otras personas. Me parece que no vamos a llegar a los beneficios prometidos aún, particularmente cuando hablamos acerca de el lenguaje natural en la inteligencia artificial. Me parece que ese sigue siendo un sueño lejano, pero las cosas de estadísticas, por ejemplo, sí están avanzando y nos estamos viendo obligados a ser amables con el resto del desarrollo, con el resto del stack completo de software. Y dado que estábamos hablando acerca de la historia y la evolución de la industria de la ciberseguridad, ¿no parece que a veces seguimos cometiendo los mismos errores una y otra vez? Pero si analizamos, por ejemplo, las vulnerabilidades, el top 10 de vulnerabilidades, estas son cosas que hemos estado escuchando por muchos años y siguen siendo similares a las de hoy en día y siempre seguimos hablando acerca de las mismas vulnerabilidades, acerca de asegurar mejor nuestros recursos y los temas o los problemas realmente no están cambiando para nosotros, que ya tenemos una larga historia en la industria, siempre vemos los mismos problemas una y otra vez. ¿Y no es algo frustrante desde la perspectiva de protección de la seguridad? No estamos evolucionando mucho al parecer. Sí, es frustrante. Y me parece que hay un punto aquí bueno, hay un puñado de cosas que suceden en una progresión en la industria de la computación que nos han llevado a donde estamos ahora. Y estamos jugando básicamente a mantenernos al día. Y uno de los problemas es que, bueno, ¿sabes qué investigación con respecto? Y un equipo listó 7 cosas, hizo una lista de 7 cosas que necesitaban ser reparadas para mejorar la seguridad, cosas como, por ejemplo, autentificación, autorización e identidad, y son cosas que siguen siendo dificultades, aunque sí, estamos mejorando, sí, pero se habló acerca de condiciones de carrera, errores lógicos, y una de las cosas que es importante notar es que en los 70 esos eran temas. Y de hecho, hemos hecho un buen trabajo como industria en términos de limpiar eso. Pues no somos perfectos, no, pero no está limpiando un poco el tema en los sistemas operativos. Y cuando las cosas están bien conectadas, es más fácil cometer errores porque hay nuevas nuevas herramientas. Sí, si utilizamos herramientas y técnicas más modernas, ok, se facilita un poco, pero el riesgo sigue ahí. Y parte de esta transición comenzó en los 70 y ha seguido hasta los 80 y probablemente hasta los 90 también. Y lo que sucedió es que los computadores solían ser enormes objetos muy costosos y posteriormente fueron presentados ante el consumidor y se volvieron un bien de consumo. Cualquier persona que pudiera pagarla podía comprar uno y eso no era así en los 60 y 70. Por lo tanto, a medida que la presión por tener más se volvieron un commodity, por lo tanto ya no son costosos, por lo tanto usted compra básicamente una ampolleta y tiene servidores. Así que el hardware se monetizó, se volvió un bien de consumo y lo importante que sucedió fue que el software
también se volvió un bien de consumo, también se volvió un commodity, incluyendo el desarrollo de software. Y no tenías que ser programador para crear un sitio web, no tienes que ser programador para crear un sitio web y puedes simplemente juntar un par de cosas en HTML y listo. El problema es que lo conectas a una base de datos y ahí ya creaste un problema porque tienes errores de autentificación, no tienes ningún límite de seguridad y seguimos viendo este tipo de problemas locales o estamos permitiendo descargas desde directorios que no deberían permitirlo, etcétera, etcétera. Errores de referencias. Y sí, están desapareciendo de a poco, pero lo que sucede es que se ha democratizado. Todos podemos hacerlo, sí, pero no somos todos profesionales y eso nos ha llevado a tener diferentes desafíos. Así que ahora hay más y más herramientas y honestamente yo veo muchas personas que se burlan, no, personas que se burlan de quienes no crean su propio sitio web, pagan algunos dólares a una empresa para tener un sitio web y listo. Pero, ¿por qué se burlan? Si eso es buenísimo, porque primero hay personas encargadas de la seguridad, hay personas responsables por eso y eso es bueno, alguien puede identificar el problema, solucionarlo, pero a medida que tenemos más herramientas, esto va a mejorar, pero es muy frustrante. Y una de Una de las cosas que yo he mencionado antes que tiene que ver con la nube es que nosotros lo hemos hecho más fácil obtener lo que queremos sin tener que construirlo. Me parece que de esta manera menos personas van a ser ellas mismas y de esta manera aumentamos la seguridad. Pero mi punto final al respecto es que hemos estado creando ciertas cosas específicas y el software tiende a ser utilizado mucho más de lo que pensamos por mucho más tiempo. Así que por ejemplo, necesito un sitio web para esta campaña de marketing y solo lo vamos a usar por 2 meses. Y en 5 años sigue estando en algún lugar oscuro de la propiedad y desafortunadamente como fue escrito, tiene acceso a la base de datos de clientes. Nadie lo ha parchado, nadie ha hecho ni un trabajo porque todos pensamos que ya no existe. Y ese es uno de nuestros desafíos, porque esto no muere cuando simplemente queremos que muera. Y sí, por el otro lado, a veces es verdad, queremos encontrar algo y lo podemos encontrar, eso es bueno, pero las cosas vulnerables no deberían simplemente ser dejadas ahí, ¿ok? Tenemos una última pregunta ya que me parece que ya hemos escuchado y te agradezco. Yo soy una de las miles de personas que trabajan en esto en todo el mundo y me enorgullece mucho esto. Mi vida gira en torno a esto y en un par de años hemos hecho una gran diferencia con términos de la organización de BitSides, B-Sides y es una de las conferencias de seguridad más importantes en Brasil para la comunidad y realmente a mí me enorgullece esto muchísimo y todo el crédito es para ti realmente porque tú has sido uno de los creadores originales de B-Sides en Las Vegas en el 2009, así que muchas gracias, que me encanta. Y mi última pregunta, por favor, ¿podrías compartir un poco con nosotros acerca de cómo ves tú la conferencia B-Sides y cuál fue la idea detrás de esto para crear B-Sides, para que eso sucediera? Y nuevamente, muchas gracias por todas tus ideas. Muchas gracias por haber compartido esto y por haber hecho que B-Sides se repartiera por todo el mundo. Muchas gracias. Ok, debo comenzar con que me dan demasiado crédito por B-Sides. La verdad, yo soy la única persona que ha estado involucrada desde el primer evento, sí, es verdad, pero eso es básicamente porque he tenido el apoyo de colaboradores buenísimos. Pero de verdad, esto requiere miles de personas en todo el mundo para que suceda. Y yo sí, animo a las personas, hago mentoría, entrego apoyo moral, pero las personas tal como tú y muchos otros, son las que hacen el trabajo duro y en el año 2009 algunas cosas estaban sucediendo y muchos hackers y gran parte de la comunidad se reunió en Twitter y nuestro amigo Jeff Leggio.
descubrió un grupo de personas que utilizaban Twitter para comunicarse entre nuestras reuniones mensuales y comenzamos a mantenernos en contacto y en vez de vernos solo en DEF CON o en otras conferencias o para aquellos que estábamos en la comunidad de hacker y también en otras comunidades, quizás en RSA, en los eventos regionales, comenzamos a mantenernos en contacto y realmente se habló de que algunas charlas no iban a ser aceptadas en DEF CON. Y bueno, porque son demasiadas charlas, pensamos, por eso las rechazan, pero lo que vimos fue que finalmente había ciertas charlas o ciertas presentaciones y pensamos, ok, qué interesante, pero va a ser interesante para 20 personas, va a ser interesante para 30 personas, no va a llenar una gran sala. Y bueno, eso es lo que necesitan las grandes conferencias, necesitan llenar grandes salas. Así que, bueno, ok, no hay problema, qué pena, no hay ningún lugar donde las personas que tengan esos intereses puedan hacer su presentación y compartirla con la audiencia correcta. Así que pensamos en esto un poco más, así que dijimos, bueno, un par de presentaciones y yo dije, ok, entiendo por qué sucede, porque esto no está listo para gran escenario, porque sí es una idea inteligente, sí es verdad, o es un proyecto prometedor, sí es verdad, pero qué mal, qué triste. No hay lugar para que esta persona pueda presentarlo, para recibir retroalimentación y para crear una presentación mejor o para crear un gran proyecto de software. Entonces vimos otras cosas que fueron simplemente demasiado sociales o políticas o estaban ahí al borde de serlo. Y una de ellas fueron los temas de género, las mujeres en la industria. Y en el año 2009 realmente no había ningún lugar. Me parece que nadie estaba listo para tener esa conversación y dijimos, uy, qué malo, no podríamos simplemente reunir a estas personas y después nos dimos cuenta de que habíamos dicho muchas veces, ojalá que tuviéramos un lugar para que la gente compartiera esa información y Chris Nicholson vino, Don and I, nos habíamos unido a la conversación y también otras personas y dijimos, ok, hagamos que suceda, hagámoslo este verano, podemos hacerlo. Y hubo entonces una corriente de tristeza, de decepción, de sobrecomercialización de los eventos, y faltaba este sentido de comunidad a medida que crecen las cosas, porque nos encanta DEF CON, sí, de verdad, pero es muy abrumador. Yo, bueno, tenían concursos de cervezas, no sé, yo he participado en muchas cosas en DEF CON y me encanta DEF CON, sí, pero es una conferencia buenísima, especialmente cuando salieron del Caesars Palace. Pero en ese momento sí había frustración, así que lo hicimos, y no queríamos crear una serie tampoco, pero a la gente le encantó la idea de poder reunirse, y si el charlista o la persona no quería las cámaras, listo, no había cámaras, y con eso simplemente lo hicimos, y la gente quiso más, así que hicimos otra más adelante en el año, y durante RSA en San Francisco. Hicimos otra en Austin, Texas, y después en Boston, y volvimos un año después, el 2010, y fue así. Y yo dije: "Uy, parece que comenzamos algo, ¿y ahora qué?". Como lo dije antes, algo que comenzó y ya van 630 eventos, y el único continente donde no se han hecho es en Antártica, y la gente me dice: "Vamos a hacerlo". Sí, claro, podemos cambiar eso, seguro, sí, claro que sí. Vamos a tener que hacerlo, ¿ok? Vamos a tener que hacer B-Sides Patagonia en Chile. ¿Qué te parece, Gabriel? Vamos a hacerlo en el fin del mundo, B-Sides. Y después podemos hacer el paso siguiente, que sería ir a la Antártica. Sí, 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 claro, claro que sí. Y entonces podríamos ir a la estación espacial posteriormente, ir a Marte, claro. B-Sides en Estación Espacial Internacional. Así que bueno, sí, ha sido buenísimo y algunos de los eventos son bastante grandes. Cuando hablamos de 1000, 2000 personas, B-Sides, Las Vegas, el año pasado fue de más de 3000 personas. Y por el otro lado, sí, también hay otras versiones de B-Sides que tienen 20, 25 personas, pero se hacen en lugares donde básicamente no hay más alternativa. Por lo tanto, yo intento destacar que el tamaño del evento no importa. Si la gente se reúne, si comparten ideas, la gente va a estar feliz, van a hacer amigos nuevos, amigas nuevas, eso es genial. Cualquier cosa que pase más allá de eso es un extra y es interesante ver que
se puede hacer en diferentes lugares, la gente se reúne en persona de nuevo. Y cuando sea seguro lo vamos a hacer y yo creo que todos aprendemos y cada vez va a haber más contenido en línea. Las cosas, o al menos las salas principales se pueden transmitir. Y bueno, ha sido difícil este año, pero hemos aprendido muchas cosas, queriéndolo o no. Y yo espero que esto continúe evolucionando. B-Sides y otras conferencias, tal como esta, tienen que ver con conectar y crear comunidad. Muy bien, muchísimas gracias, Jack, por esta genial charla y por compartir con nosotros tus ideas. Y ahora vamos a volver entonces a nuestra transmisión. Muchas gracias, Jack. Scott y Zombie, muchas gracias. Hello, thank you so much. Jack, muchas gracias por tu trabajo, ha sido increíble realmente. Dear Anchis, thank you so much for being with us today. Thank you so much for your presence. And that's it. We're going to move on to a small break with our sponsors. And then we are going to go to our next presentation, Gabriel, with our guests that are ready to continue with the full presentation in 8.8 Sandbox Legends.